El mercado de insumos agropecuarios mueve en Colombia alrededor de 4.94 billones de pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. 2,37 billones son para el segmento de fertilizantes, 1,54 billones para plaguicidas y 1,03 billones para medicamentos veterinarios y vacunas. Todo esto es absolutamente necesario para lograr el abastecimiento económico de un país que lucha por reactivar su economía. Hoy en Actualidad Informativa les hablaremos de la Ley de Insumos Agropecuarios. Tras conocerse la inflación según el DANE, que dejó como resultado el incremento del 8,53%, les cuento cuáles son esos alimentos de la canasta familiar que presentan los costos más desbordados. El plátano, la arveja, la papa, el limón está costosísimo. ¿Cómo lo ha afectado a usted el alza de estos precios? Uy, me ha afectado mucho porque, por ejemplo, un bulto de limón está en 420.000 pesos y va a vender uno la libra aquí a 4.000, la gente se escamotea, se enoja, sí, porque en realidad los precios son muy altos. La carne junto a las frutas aumentaron en un 35%. ¿Cuáles son los productos más caros que usted en este momento tiene que comprar? Híjole, los que yo más consumo, pues por ejemplo es el tomate, la cebolla, el cilantro, la piña, la carne también, que obviamente es lo que yo principalmente llevo en mi platillo, la carne es cara. Mejor dicho, en general, todos. La carne. La carne, ni se diga, no se puede comer carne. Los huevos y el café reflejan un incremento inferior al 30% por cuenta de una menor producción. ¿Por qué están tan caros los productos? Los campesinos dicen que son por los insumos. ¿Qué está pasando con los insumos? ¿Usted sabe? Subieron, claro, de 80, subieron a 220, 230, 240. ¿Usted sabía que hay una ley de insumos agropecuarios que busca regular Sobre todo los aranceles. ¿Cuánto más o menos se les ha incrementado a ustedes el valor del mercado a raíz de esta alza de precio? Antes uno de pronto hacía un almuerzo para la casa de uno, ¿sí? Con contados 17.000, 16.000. Ahora uno con 24.000 pesos y no alcanza a completar todo lo que uno va a comprar. Este es campesino criollo, viene de la región de Guararé, lo mejor para arepas. ¿Qué le dicen a usted los clientes? Acá la gente se está quejando de que muy altos los precios de todos los artículos que se venden dentro de la plaza. ¿La gente se ha quejado a raíz de estos precios? Fíjate que es puntual en algunos productos. El tema de la papa, el tema de la mazorca, es donde más insumos agrícolas o químicos del exterior se necesitan. ¿Sabía que hay una ley en este momento que busca regular el valor de esos insumos para agropecuarios para cultivar los alimentos? He escuchado, pero no sé exactamente cómo se llama la ley o el decreto que vaya a hacerlo, no. Y pues lo que necesitamos es que sea inmediato, ya que diario comemos todos. Es una ley que busca esencialmente superar la crisis de los precios que tiene hoy el país, que es la mayor queja de los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional, porque los precios de estos insumos se han triplicado, lo cual impacta directamente en la canasta familiar y permite pues, que el campo siga dando pérdidas. Lo que necesitamos, lo que queremos es que las herramientas del gobierno, estas herramientas de insumos, las herramientas de crédito que se van a aprobar y los subsidios que se van a aprobar próximamente terminen generando condiciones de habitabilidad positivas para nuestros campesinos, que nos podamos ocupar de la mujer rural, de los adultos mayores del campo y de los jóvenes campesinos. Los insumos agropecuarios han tenido uno de los años más complicados en cuestión de precios. En el primer trimestre hubo alzas entre el 25 y el 20% aparentemente por la subida progresiva del dólar, a tal punto que los productores hablan de un incremento superior al 30%. Lo primero que sí hay que hacer es que fumigar con un químico para que queme los pastos.
Después ya entra la maquinaria, o sea, el tractor, a hacer el barbecho. Después viene la surcada y comienza la siembra. Vea, esto es una enfermedad que se llama bactritis. Para esto hay que fumigarlo. Y 1 litro de químico del genérico está entre 180 y 220 mil pesos. 1 litro. Entonces, si no se fumiga para esta es una enfermedad que se genera, se sigue extendiendo en todo el cultivo y se pierde. Una fumigada para tres arrobas de maíz vale casi $500,000 de pesos. Ahora la agricultura es solo químicos. Hay que echarle para la roya, para el hongo, para el gusano, para el engruese, para que floríe. Ahora no es como los tiempos de antes que nuestros ancestros que lo sembraban y los costos eran mínimos. Ahora es químico hasta para cogerlo. Pero ahorita está muy duro para sembrar. Yo tenía 8 arrobas de maíz sembradas el año pasado y esta vez no pude sembrar sino 3 por el costo de los insumos. Porque es que ya no, eso quedó solamente para los agricultores, como dicen, duros. Ya nosotros los de abajo ya nos toca es dedicarnos a ganarles el salario a los grandes agricultores. Pues el mensaje a los jóvenes no tanto se lo daría yo, tendría que dárselo los gobiernos, ayudándolos, apoyándolos. Porque es que yo he visto que dicen que solo que becas para estudiar, becas para estudiar, becas para estudiar. Pero no hay una beca para que, nunca hablan de la agricultura. Prestan para estudio, pero hay muchos muchachos campesinos que no creen en el estudio, porque van ya haciendo una carrera, 5, 6, 7 años y salen y les toca a lo mismo, a trabajar en agricultura o irse para una floricultura. Entonces, para mí, yo pienso que el derecho sería incentivarlos, apoyándoles. Pongamos, en lugar de prestarles que para una universidad, préstenles para trabajar a buenos intereses, motivarlos, porque al paso que vamos, en 5 años... Llegó la hora de hablar de la ley de insumos agrarios. Los campesinos que hacen parte de lo que nosotros denominamos la economía campesina, que son ese 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios, pues no pueden comprar los insumos porque son muy costosos. Y entonces en la bonanza de la papa, en donde la carga de papa llegó casi en épocas a 300.000 pesos, pues esa no fue plata para los campesinos, fue plata para los grandes cultivadores. Un bulto de triple 15 a inicios del 2021 costaba 70 y pico mil de pesos. Hoy está costando alrededor de 200.000 pesos. Y esto tiene un grave problema, y es que esos insumos son los aditamentos fundamentales para que los campesinos puedan sembrar. La ley de insumos lo que busca sustancialmente es que se reduzcan estos insumos, que se reduzcan porque ante el costo tan impresionante que tienen, podemos estar en peligro de una crisis alimentaria, de una hambruna. Y entonces la seguridad y la soberanía alimentaria dependen de esa economía campesina que llevan a las mesas de los diferentes hogares alrededor del 72% de lo que ellos consumen. La ley busca entonces rebajar el precio de los insumos a través del control directo de precios. Se crea un fondo para que haya dineros que puedan subsidiar los diferentes insumos. También se liberan algunos aranceles para estos insumos y se crea un código en la Cámara, en la Superintendencia de Industria y Comercio, para que los importadores de insumos se inscriban y puedan ser objeto de control de sus precios, porque hasta ahora no lo eran. El problema es muy grave y se agrava mucho más, Gina, si
nosotros vemos el enfrentamiento y la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Un gran porcentaje, casi el 40% de urea que se importa desde ese país es para fertilizantes y entonces pues el costo va a ser muy alto. Senador, hay un punto bien importante y es el desconocimiento de nuestros campesinos con esta ley. Pero es cierto, los campesinos y campesinas no conocen todavía el alcance y el contenido de la ley. El Congreso hace la ley, pero quien debe ponerla en práctica es el Ejecutivo. Y sí debería haber más divulgación de esa ley. No sabemos aún si ya se habrá fondeado, como se dice coloquialmente, el fondo para los subsidios de insumos. Son medidas que se requieren urgentemente. Esto no da espera porque la seguridad alimentaria tiene que ver con el bienestar, con la salud de todos y cada uno de los colombianos y colombianas. Hacemos una pausa y ya regresamos con más datos claves de la Constitución de la Ley de Insumos Agropecuarios. Habemos, papá, habemos Ley de Insumos Agropecuarios. Esta ley fija un fondo de más de 70.000 millones de pesos para productos agropecuarios. El ministro de Agricultura nos lo explica. Desde el mes de diciembre tramitamos la Ley de Insumos, fue firmada en el mes de enero de este año por el presidente Iván Duque y ahí se tomaron unas medidas que son muy importantes apoyadas por este Congreso. Una, se creó el Fondo de Apoyo a los Insumos Agropecuarios FAIA, que nació con recursos de las utilidades del Banco Agrario y en este momento estamos haciendo todo el trabajo presupuestal para que antes de que finalice este semestre podamos tener ese fondo funcionando y aportándole recursos, subsidios para la compra de insumos a los pequeños productores. ¿Y qué más establece esta ley? También se estableció en la ley que debíamos tener 0% de arancel por un año con los insumos agropecuarios. Se han expedido 2 decretos, ayer el 504, que ya nos permite tener 75 partidas arancelarias, que antes tenían arancel entre el 5 y el 15%, que ahora van a tener 0%. Ahí tenemos semillas para la siembra, tenemos alimento vegetal y alimento animal, tenemos también temas de medicina animal y tenemos también elementos de ferretería y fungicidas y plaguicidas. ¿Y cómo se va a gestionar esta ley? Se creó un sistema nacional de insumos agropecuarios que nos va a permitir tener a partir de las mesas de insumos y de la vigilancia de los precios, poder adoptar políticas que vayan en beneficio de los productores con hechos ciertos y reales que se puedan recoger en el territorio. ¿Y cómo se va a determinar la política de insumos agropecuarios? Estamos ya trabajando con el Departamento Nacional de Planeación, el COMPES, que establece la ley que debe dejar la política de insumos y que esperamos que en el mes de mayo quede completamente aprobado, donde queden establecidas las inversiones que nos van a permitir ser más eficientes con los estudios de suelo en todos los que son insumos de origen químicos, nitrogenado, fósforo, potasio y otros, pero también incorporar a nuestra producción los insumos que se llaman orgánicos. Ministro, ¿y usted qué le puede decir a nuestros campesinos? Le decimos a nuestros campesinos que hoy pueden tener la tranquilidad de que hay insumos, que hay abonos y fertilizantes en el mercado, que hemos garantizado esos inventarios con todos los importadores y procesadores de insumos del país y que seguimos trabajando para que los créditos que tienen tasa subsidiada, que fueron lanzados el 15 de febrero, por primera vez en febrero de un año, desde que existen estas líneas de tasa subsidiada, ya se han desembolsado más de 266.000 millones de pesos de los 1.3 billones que se tienen. Luego hay un espacio muy importante para que podamos acceder a estos créditos y también está el seguro agropecuario, donde duplicamos el subsidio para el pago de la prima, donde un pequeño productor se le paga el 80% de la prima. Ministro, ¿y a los ciudadanos qué nos puede decir de esta ley? Estas son medidas
y seguimos trabajando en este trabajo de aumentar oferta para que se siembre más y que pueda haber más alimento y que de esta manera pueda cambiar la tendencia de la inflación. Los campesinos son los más afectados porque son quienes compran en los almacenes al detal y esto hace que la variación de los precios sea muy grande. El Congreso de la República le dio trámite a esta ley y fue sancionada el 6 de enero de 2022. Tiene un plazo de 6 meses para empezar a ser implementada. También debe presentar un informe ante las comisiones económicas y la Comisión Quinta Constitucional. Un dato, la papa es la reina, pero de la inflación, porque registra uno de los valores más altos, un 110%. Los productores del país llegaron a los diferentes barrios de la ciudad y a las plazas de administración distrital con un solo fin: recuperar su inversión. Hace un año, hace 15 meses, estábamos en Boyacá sacando papa a las avenidas, a la autopista norte, para que la gente nos pagara bulto a 15.000 pesos, porque en el mercado normal nos lo pagaban a 7.000. Y ese bulto de 15.000 pesos hoy cuesta 150.000. Y entonces todo el mundo cree que los papicultores, los campesinos están en bonanza, se están llenando los bolsillos de plata. Eso no es cierto. La verdad es que están más quebrados. ¿Por qué se da el alza del precio de la papa? Porque como el campesino quebró, no recuperó la inversión que había hecho, entonces simplemente se quedó descapitalizado, no volvió a sembrar, y en el caso puntual de Boyacá tenemos un 32% de área menor sembrada, por lo tanto hay menor oferta, y la ley del mercado, menor oferta, mayor precio, que la consecuencia la pagan los consumidores. Finalmente esa es la situación, y los campesinos empobrecidos. A eso valdría la pena decir que se suma el efecto de la decisión que tomó el Banco de la República de aumentar la tasa de interés en 5 puntos. Eso es encarecer, darle la estocada final al campesinado que no tenía plata para producir. Si estaba pensando en sacar crédito, el riesgo de la actividad ya no le permite ir a pagar un crédito mucho más alto, porque sabe que fijo se va a quebrar. La ley que crea el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios es una respuesta un poco tardía al problema que nosotros venimos los campesinos planteando desde hace varios años a través de la NUC. Como quiera que pues no se ha hecho uso por parte del gobierno de las herramientas que la ley desde el año 1989 le otorgó para ejercer el control de los precios de los insumos. Modalidad de control, que es la que nosotros realmente pedimos que se aplique, es el ejercicio del control directo de precios. El ministro tiene la facultad para, a través de resolución, establecer el techo máximo de cualquiera de los insumos agropecuarios. Puede ser fertilizante, un insecticida, un fungicida, las semillas, que son insumos de la producción, y fija unos precios máximos, dejando un margen para que se dé la libre competencia entre los distintos actores del mercado. Justamente estamos aquí, en el lugar donde distribuyen los insumos agrícolas. Es muy importante escuchar su opinión. ¿Qué expectativas tienen con la ley? ¿Cuáles son los precios que se están utilizando en este momento con estos productos? Así que vamos, encontrémonos con los expertos. Bueno, pues la expectativa que uno quiere como distribuidor o subdistribuidor es que los productos pues sean más acordes, más asequibles para el agricultor, pues para uno poderlo plasmar ante ellos, pero pues la verdad hasta el momento no se ha visto reflejado, porque hay productos que nunca han tenido aranceles, que es lo que se habla ahí o lo se estipula en esa ley, y pues como no han tenido aranceles, pues no se ha visto ninguna baja en los precios, o antes al contrario, ha tendido a subir
por la situación que se presenta o se está especulando por el problema de Rusia y Ucrania, que son las primeras fuentes en materias primas como el fósforo, como el potasio y el nitrógeno. Entonces, a raíz de eso, pues creo que se está incrementando mucho los precios. Y al campesino le queda muy tenaz llegar a comprar dichos productos. Entonces refleja ya una disminución en el área de cultivo. ¿Por qué? Porque los costos no dan para los pequeños, sobre todo a los pequeños no les da para sus respectivos cultivos. Pues la idea es que no incrementen más los precios, que pues por ahora se mantengan así, porque pues obviamente la situación financiera pues ha afectado a muchos factores de la economía. Después de escuchar las diferentes opiniones, percibimos que los costos de los insumos agrícolas continúan elevados, pero con la perspectiva que la ley va a lograr que estos costos bajen y muchos se vean beneficiados. Aspiramos que en las próximas semanas se pueda ya publicar esta reglamentación, que los beneficios empiecen a ver de manera inmediata para nuestros campesinos y las organizaciones, asociaciones campesinas, asociaciones de productores y toda la cadena de la agricultura en el país. En Actualidad Informativa le damos información de primera mano para que usted, amigo que nos está viendo en casa, pueda resolver sus inquietudes. Señores congresistas, mi pregunta es ¿qué ayuda nos pueden brindar para el tema de adaptación climática? Nos hemos visto afectados por estos cambios tan bruscos en el comportamiento habitual del clima. Nos ha bajado la producción a un 30% de lo habitual. Muchas gracias. Sí, aquí hay que ser muy consciente que el campo colombiano hoy es el que sostiene nuestra humanidad. Produce el agua, produce la alimentación y es el que mantiene la regulación del clima. Por eso la importancia de, por ejemplo, como la ley de insumos, que le genera una mayor eficiencia a la utilización de los insumos agropecuarios. De la misma manera insta al Gobierno Nacional a crear una política nacional en materia de insumos agropecuarios que buscan principalmente que pueda haber un incentivo a la producción nacional de estos insumos agropecuarios y de la misma manera buscar una mayor eficiencia en su utilización y lograr una estabilización en los precios para que de esta manera los productos y la competitividad y productividad del sector agropecuario sea más eficiente y mucho mejor. Los invitamos a que sigan conectados a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como @CongresoCol. Hasta pronto.